Hola chicos, en esta clase veremos los sistemas de coordenadas polares y rectangulares, la diferencia que hay entre ellos. Las coordenadas polares se describen mediante el valor de un segmento denotado con la letra R, medidos en grados por un ángulo θ a partir del eje X positivo y en contra de las manecillas del reloj será positivo y a favor de las manecillas del reloj negativo. Mientras que las coordenadas rectangulares se describen como un punto mediante el eje X y el eje Y, que reflejan el valor medido a partir del origen de las coordenadas cartesianas. Ahora, como ejercicio, pasaremos de coordenadas rectangulares a coordenadas polares y de coordenadas polares a rectangulares. En el primer caso, vendría a ser como una composición de vectores y en el segundo caso es prácticamente una descomposición de vectores. Entonces veremos un ejemplo de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Tenemos en el eje X 15 unidades y en el eje Y 10 unidades. Entonces, armando imaginariamente un triángulo rectángulo, de esta forma, podemos obtener el valor de la resultante R empleando el teorema de Pitágoras. Aplicando raíces, podemos reemplazar datos donde la X es igual a 15 unidades al cuadrado más la Y es igual a 10 unidades al cuadrado. Haciendo operaciones, la resultante nos sale 18.03 unidades, lo cual lo podemos anotar. Posteriormente sacamos el ángulo empleando la función de tangente. La función tangente del ángulo que queremos obtener es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, Y es el opuesto y X es el adyacente. Entonces, despejando el ángulo tangente va al otro término como arco tangente y reemplazando datos del cateto opuesto, que es 10 unidades en el eje y el adyacente es 15 unidades en el eje X. Haciendo operaciones nos sale un ángulo de 33.69 grados, lo cual también debemos anotarlo. Ahora haremos lo contrario. Pasaremos de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Como hemos dicho, prácticamente es una descomposición de vectores. Entonces, lo primero que hacemos es proyectar hasta llegar al eje X, proyectar esa resultante hasta llegar al eje Y. Trazamos ese componente en el eje X, luego trazamos la componente en el eje Y. De igual forma armamos un triángulo imaginario para obtener esas componentes. Primeramente empleamos la función coseno para obtener la componente en el eje X. Sabemos que coseno de ese ángulo es igual al cateto adyacente que está junto al ángulo sobre la hipotenusa. Despejamos AX igual el que divide pasamos a multiplicar junto al coseno. O de otra forma, también podemos decir que la componente en X o AX es igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno de ese ángulo. Haciendo operaciones nos sale un valor de 15 unidades. Como ya hemos empleado la función coseno, el otro componente será la función seno. Entonces, empleando la función seno tendríamos cateto opuesto sobre hipotenusa, que es el vector A. La hipotenusa que estaba dividiendo pasa a multiplicar al seno del ángulo.
o directamente podemos decir que la componente en el eje Y es igual a la hipotenusa multiplicado por el seno del ángulo. Haciendo operaciones nos sale un valor de 10 unidades. Nos ha salido la componente en el eje Y es 10 unidades y la componente en el eje X nos ha salido un valor de 15 unidades. Hallando el valor de las componentes en el eje X y del eje Y, hemos pasado de coordenadas polares a rectangulares. Este paso de sistemas rectangulares a polares y de polares a rectangulares podemos verificarlo rápidamente mediante la calculadora. Para pasar de rectangulares a polares, la calculadora debe estar en polar, shift positivo. Introducimos los datos de X y Y. X 15 unidades, Y 10 unidades. Cerramos paréntesis y apretamos igual, nos sale la resultante de 18,03 unidades. De igual forma, para saber su ángulo, apretamos alfa tangente. Igual, entonces queda verificado que nos sale un ángulo de 33,69 grados. Así también se puede verificar de polar a rectangular. Para eso, en la calculadora apretamos Shift negativo. Tienen que estar en rectangulares. Es decir, a partir de la resultante y su ángulo. Si queremos pasar de polar a rectangular, debe estar en rec. Entonces le damos los datos de la hipotenusa 18,03, el ángulo 33,69. 33,69. Cerramos paréntesis y apretamos igual. La componente en X nos da 15 unidades. Y para saber la componente en el eje Y, apretamos alfa tangente. Nos sale 10 unidades. Entonces, de esta forma podemos verificar rápidamente cuando queremos pasar de rectangulares a polares o de polares a rectangulares. Pero es necesario que hagamos siempre en forma analítica, ¿no? La calculadora que es solamente para verificar. Por último, veremos un ejercicio que lo pueden hacer ustedes y además que les dejo de una práctica en descripción aquí abajo. Entonces, pueden practicar ustedes de esta forma, ¿no? Con otras unidades. En X 12 unidades, en Y 9 unidades. De igual forma pueden verificar con la calculadora. Bueno, muchachos, espero que les haya ayudado en algo. Nos vemos. Chao, chao.